Modelos económicos de México. Introducción. A continuación, daré inicio a una breve explicación de los tres modelos económicos: sustitución de importaciones, de 1940 a 1955, el desarrollo estabilizador, de 1955 a 1970, y el auge petrolero, de 1970 a 1982. Comenzando con el modelo de sustitución de importaciones, aquí hay dos puntos. La necesidad que buscaba atender, que era el crecimiento industrial y el aumento de la producción de mercancías a partir de la Segunda Guerra Mundial. Su eje principal se enfocaba en el crecimiento industrial y el aumento de producción de mercancías a partir de la Segunda Guerra, dado que los países se encontraban en conflicto. Los productos mexicanos fueron los que satisfacieron esta demanda. Fungieron como un sustituto de sus propias naciones. En los aspectos relevantes del papel del Estado en la economía, fue que inició que las empresas sustituyeran la importación. Las políticas que se emplearon fueron en pos del proteccionismo arancelario. Esto se realizó con la intención de impulsar los inversionistas nacionales a iniciar empresas que sustituyeran la importación. En los años 40 se elevó la tarifa arancelaria para poder alcanzar y difundir la meta de la industrialización. También se incrementó la inversión para el desarrollo de los sectores de producción controlados por el Estado, incentivando la inversión privada. Se desarrolló azúcar, alcohol, cerveza y también algunos industrializados, como lo es el tabaco, textiles, cemento, etc. Comportamiento de indicadores económicos. En 1940, cerca del 90% del total de la inversión fija bruta se financió con los ahorros internos, mientras que la producción industrial representaba el 37% del Producto Interno Bruto de la población. Esta ocupaba una quinta parte de la fuerza del trabajo. Las políticas proteccionistas de elevados impuestos a los productos importados. Impacto social. El sector público no redujo sus inversiones en su infraestructura. En México se logró realizar la transición sin necesidad de sacrificar un crecimiento para su estabilidad. En el sector público no hubo necesidad de reducir las inversiones en su infraestructura. Razones del agotamiento del modelo. México ya no distribuía tanto al extranjero, debido a que la guerra ya había terminado, además de que el sector agrícola fue desatendido en gran parte por la propia industrialización. Eso terminó de manera irónica, puesto que el abandono obligó a la importación de granos básicos. Desarrollo estabilizador. La necesidad que buscaba atender pretendía tener estable los salarios, los costos y todos los elementos que se englobaba en la economía de aquel entonces. Se pretendía que tanto los salarios de los trabajadores como los costos de producción se mantuvieran estables. Esto se caracterizó por un desplazamiento de pequeñas y medianas empresas que eran apoyadas por inversiones de origen extranjero.
Aspectos relevantes del papel del Estado en la economía. Se continuó con la sustitución de importaciones. Si bien el Estado seguía con la sustitución de importaciones, ya que no lo hacía con productos de consumo básico, también comenzó con los productos de consumo más durable para la industria, como lo puede ser maquinarias y equipos para el trabajo. Comportamiento de indicadores económicos clave. Un detalle clave en esta etapa es la necesidad de una deuda ajena al país, es decir, el endeudamiento externo del país. Con ello, el proceso de industrialización junto al gobierno se hizo más dependiente del capital extranjero y sus recursos. El impacto social. Las industrias fueron desplazadas por las industrias extranjeras. Para la segunda etapa del desarrollo estabilizador, las grandes industrias habían sido desplazadas por industrias extranjeras. Esto ocurrió por diversos motivos, pero entre los más importantes fue que la industria extranjera contaba con un mayor desarrollo tecnológico. Razones del agotamiento del modelo. Como en casi todo, surgieron síntomas de deterioro. Si a esto le sumamos que la población seguía creciendo y los recursos con los que se contaba simplemente no cubrían por completo las necesidades básicas de los pobladores, y a esto le sumamos que en otros sectores, como el agrícola, hubo un estancamiento, ya que los recursos no podían ser reinvertidos en el campo, y así una cadena de dificultades se terminó convirtiendo en una deuda total del país. Auge petrolero. La necesidad que buscaba atender era aliviar los problemas económicos gracias a la explotación del petróleo al sureste del país. Con una gran lista de dificultades y problemas económicos y sumando a esto una deuda externa, el auge petrolero buscaba aliviar los problemas económicos mediante la explotación del petróleo al sureste del país. Aspectos relevantes del papel del Estado en la economía. Un programa al mando del entonces presidente José López Portillo e inicio del desarrollo de la industria petroquímica. Se inició un programa al mando de explotación del petróleo, proporcionando materias primas a toda una serie de nuevas industrias. Con ello, inició el desarrollo de la industria petroquímica. Comportamiento de indicadores económicos clave. Nuevamente se enfrentaron problemas de endeudamiento externo, disminución de la caída industrial. Nuevamente se presentaron problemas de endeudamiento externo, además de que hubo una caída industrial a la par de que el valor de la moneda mexicana habría caído aún. Aún así, se logró resolver la deuda externa. Con ello resuelto, se inició una apertura comercial que terminó cancelando la política nacional que se desarrolló en décadas anteriores. Impacto social. La mayoría de los mexicanos que no tenían trabajo, por lo que muchos campesinos tuvieron que emigrar a ciudades y al extranjero. El impacto que tuvo fue provocar un crecimiento por parte de la industria. Sin embargo, ni todo ese crecimiento pudo contemplar la gran cantidad de mexicanos que no contaban con trabajo. Por ello, muchos campesinos tuvieron que emigrar o a las ciudades o al lado extranjero para buscar un mejor medio con el cual poder subsistir. Razones del agotamiento del modelo. El crecimiento de la población y la contaminación ambiental. Estos solo son observaciones, el verdadero desplome ocurrió con las finanzas públicas.
Esto provocó que ya no se pudiera dar continuidad en el Estado benefactor. Esto significaría que en los años 80 se debilitarían los segmentos sindicales. Reflexiones finales. Me parece que el desarrollo económico se terminó dando por la gran cantidad de tiempo y fases por las que pasó México, empezando desde el Partido de la Revolución Mexicana, que estableció cambios para el sistema político de la nación. Se establecieron instituciones de gobierno que se encargaban de los proyectos económicos. En el año de 1946 se tenía como objetivo preparar al país de la época para una posguerra, considerando que el preparar a una sociedad que de cierto modo se encontraba en plena transición de su propia infraestructura era, si bien algo necesario, no se aprovechó de la mejor manera. Se desarrollaron elementos que solo podían brindarse por el medio industrializado, que es un medio que en cierta parte es bueno. No se debió de abandonar como se hizo en el sector agrícola. La industria se impuso sobre la agricultura por el medio empresarial. Se buscaba mejorar las demandas económicas y la democratización de diligencias sindicales, y en donde el inversionismo extranjero volvió a aparecer. Lamentablemente, esto solo se hizo más fuerte gracias a los procesos de industrialización, donde incluso ya era más dependiente del origen extranjero. La apertura democrática en los setentas se propuso con la idea del acceso al poder y administración del Estado para los jóvenes e intelectuales. Asimismo, se reorganizó un nuevo modelo de edades para votar o ser votado. El aumento de la población, en su mayoría por los jóvenes, es un fenómeno social en la orientación reformadora del gobierno. La reforma política del 76 al 82 se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Esta se aprobó en diciembre de 1977. Se elevó el rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos. Se orientó la ampliación del sistema de partidos y su propia participación en el Congreso, pero poco a poco estaba estableciendo la democratización de la vida política del país.